En los momentos de quietud, cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, es cuando comenzamos a experimentar lo que los santos padres nos enseñaron a lo largo de los siglos. El poder de Dios no es algo que se pueda comprender con la lógica humana. No es una fórmula que se pueda aplicar o una técnica que se pueda dominar. El poder divino fluye cuando nos rendimos ante Él, cuando reconocemos nuestra fragilidad y al mismo tiempo nuestra capacidad de ser transformados por su gracia. Es en la rendición donde empieza la verdadera paz, no en la búsqueda frenética de respuestas externas, ni en la acumulación de conocimiento, sino en la disposición interior de dejarse abrazar por el Espíritu Santo. Esta es la lección que nos ofrece la vida de San Francisco de Asís, uno de los santos más humildes que haya existido. Francisco, en su juventud, buscó la gloria, el reconocimiento y los placeres mundanos. Pero cuando se encontró con la cruz, todo eso perdió su valor. A partir de su conversión, su vida fue un testimonio de que la verdadera fuerza radica en la renuncia a lo material, en el abandono a la voluntad divina. La transformación de Francisco es un ejemplo claro de cómo el poder de Dios actúa cuando el corazón humano se vacía de ego y se llena de amor divino. Él no usó las armas del mundo para cambiar su vida, sino que abrazó la pobreza, la humildad y la oración constante. Su vida, un reflejo de lo que significa ser plenamente libre en Dios, nos invita a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente buscamos en nuestra vida? ¿Acaso estamos buscando paz o simplemente satisfacciones pasajeras? De igual manera, nuestra vida espiritual requiere de una práctica continua de humildad y oración. Como San Francisco, debemos reconocer que no somos dueños de nuestra vida, sino que somos siervos de un Dios que nos llama a vivir según sus designios. La oración es nuestra respuesta a ese llamado. No es una serie de palabras vacías, sino un acto profundo de rendición, un acto que nos conecta con la voluntad divina. En la vida de los monjes del desierto, la oración se convertía en una práctica diaria, una forma de mantener su alma en constante contacto con Dios. Ellos no oraban solo en momentos de necesidad, sino que vivían en oración continua, confiando en que cada palabra, cada susurro al oído de Dios, era escuchado. Y eso es lo que nos invita a hacer nuestra tradición cristiana, orar sin cesar, como se nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Esta no es solo una recomendación, sino un mandato divino para mantenernos en constante comunión con Él. Tal vez, al principio nos resulte difícil comprender cómo podemos vivir de esa manera. Nuestras vidas son a menudo caóticas y llenas de preocupaciones. Sin embargo, es en ese mismo caos donde la oración tiene su lugar. Es en medio de nuestra agitación diaria que Dios nos invita a calmar nuestras almas y escuchar su voz. Como nos enseñó San Juan Crisóstomo, la oración no es solo pedir, sino también escuchar a Dios. Es necesario crear espacios en nuestro día para escuchar a Dios. Y estos momentos de quietud no son un lujo, sino una necesidad para que podamos vivir alineados con su voluntad. En este camino de oración, podemos también recurrir a una oración sencilla, pero profundamente poderosa. Señor, que mi corazón esté en paz para recibir tu espíritu. Que cada pensamiento mío sea dirigido hacia ti. Esta oración, tomada de las tradiciones monásticas, es un recordatorio constante de nuestra necesidad de alinearnos con Dios. Al rezarla con fe, no solo pedimos la paz, sino que nos disponemos a recibirla, sabiendo que en Dios todo se hace posible. Poder orar de esta manera, con una profunda confianza en que nuestra comunicación con Dios no queda sin respuesta, es un regalo que solo aquellos que se han vaciado de sí mismos pueden recibir. En cada palabra, en cada respiración dirigida a Él, estamos abriendo nuestro corazón a su presencia. Esto no es un esfuerzo vacío, sino un acto de fe. Y la fe, como nos enseña San Agustín, es dar el primer paso sin ver todo el camino. Al comenzar nuestra oración, no sabemos con certeza cómo será respondida, pero confiamos plenamente en que al abrirnos, Dios nos guía. Si te sientes desconectado de Dios, si tu alma está agitada, recuerda que la oración es la puerta para recibir paz. No necesitas ser un gran teólogo ni un erudito en las Escrituras para comenzar a orar. Todo lo que necesitas es un corazón sincero, dispuesto a entregarse. Y no te preocupes si al principio no sientes nada especial, porque, como nos recuerda el profeta Jeremías,
Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. La promesa de Dios es clara. Si lo buscamos de corazón, lo encontraremos. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestros corazones a la acción del Espíritu Santo? La paz de Dios no está lejos de nosotros, está más cerca de lo que imaginamos, esperando a ser recibida por aquellos que se abren con humildad. Si deseas caminar más cerca de Él, suscríbete para seguir recibiendo las palabras que nos guiarán hacia esta paz que solo Él puede otorgar. Que tu oración se convierta en un puente entre tu alma y Dios y que, con cada palabra, te acerques más a su luz divina. San Francisco de Asís, el santo que renunció a toda comodidad terrenal para abrazar la pobreza, nos muestra una de las lecciones más profundas de la espiritualidad cristiana, la humildad. Sin embargo, no se trata de una humildad que se impone de manera forzada o artificial. Es una humildad que brota de la experiencia de estar completamente vacío de ego y al mismo tiempo completamente lleno de la gracia de Dios. Francisco, al darse cuenta de que la verdadera paz no está en la riqueza ni en el reconocimiento mundano, comenzó a buscar la belleza de Dios en lo más simple y humilde. Al final de su vida escribió, «Es en dar que recibimos». Estas palabras, aparentemente paradójicas, son un eco profundo de la verdad espiritual que los santos nos transmiten a través de sus vidas. La vida de San Francisco nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos nuestra propia vida cotidiana. ¿Estamos buscando la paz en cosas que son, al final, efímeras? La acumulación de bienes materiales o el reconocimiento social puede llenar por un tiempo, pero al final deja un vacío en el alma que no puede ser saciado. La paz verdadera, como experimentó San Francisco, solo puede encontrarse cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones mundanas y nos sometemos al propósito divino. En lugar de buscar la grandeza del mundo, encontramos la verdadera grandeza en la humildad de servir a Dios y a los demás. Es importante preguntarnos, ¿estamos dispuestos a vivir como Francisco, con un corazón libre de ego? La humildad no es algo que se pueda lograr simplemente con esfuerzo humano. Es una gracia que se recibe al vivir una vida de oración y de constante entrega a Dios. La humildad genuina surge cuando reconocemos nuestra fragilidad, pero también nuestra dependencia absoluta de la misericordia divina. Este es un acto de fe, y como nos enseña el Evangelio, el que se humilla será exaltado. Lucas 18:14. Este versículo es un recordatorio de que la verdadera exaltación en la vida cristiana viene a través de la humildad. En nuestra vida cotidiana podemos practicar esta humildad de manera concreta. Una forma de hacerlo es renunciando, aunque sea por un momento, a nuestras propias ambiciones y deseos. Practicar el servicio desinteresado a los demás, sin esperar nada a cambio, es una de las formas más poderosas de vivir esta virtud. San Francisco, en su amor por la pobreza y los pobres, nos mostró que el servicio es el camino hacia la verdadera libertad. Él se acercó a los leprosos, aquellos que eran rechazados por la sociedad, no como un acto de caridad, sino como un acto de amor profundo. Ver en el otro a Cristo es ver en cada acción un acto de amor que nos conecta con lo divino. La oración es otro medio poderoso para cultivar la humildad. Al orar, no solo estamos pidiendo cosas, sino que estamos entregando nuestra voluntad a Dios. No se trata de imponer nuestra voluntad sobre la de Él, sino de ponernos a disposición del Espíritu Santo. La humildad de la oración es reconocer que no tenemos control sobre todo, pero que Dios, en su infinita sabiduría, nos guía y nos sostiene. En lugar de clamar por lo que creemos que necesitamos, podemos simplemente decir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Esta oración de rendición es una puerta abierta a la paz interior, porque nos libera de la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida. Un momento significativo en la vida de San Francisco fue cuando, después de un largo tiempo de oración y reflexión, entendió que la verdadera paz venía del perdón. Durante años, Francisco luchó con su propio resentimiento y orgullo, pero finalmente comprendió que solo el perdón podía liberar su corazón. En un momento clave, le pidió perdón a un hermano que le había ofendido, y en ese acto experimentó una profunda liberación espiritual. En el Evangelio, Jesús nos dice, «Si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Esta enseñanza es central en la vida cristiana, pues nos recuerda que, al perdonar, no solo liberamos al otro, sino que nos liberamos a nosotros mismos. El perdón es una manifestación concreta de la humildad y la caridad, dos virtudes que nos acercan a Dios. Si deseamos vivir una vida más plena y en paz, debemos empezar por practicar el perdón, tanto hacia los demás como hacia los otros mismos. Esto puede ser un desafío, pero es precisamente en los momentos difíciles cuando más necesitamos la ayuda de Dios. La humildad nos invita a reconocer nuestras propias debilidades y, en lugar de huir de ellas, aceptarlas con gracia. En este proceso, la oración se convierte en nuestra aliada más poderosa. No necesitamos oraciones largas o complicadas. A veces, una simple súplica: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a ser humilde, puede ser suficiente para abrir nuestras almas al poder transformador de Dios. A través de la vida de San Francisco y su testimonio de humildad, entendemos que no se trata de despojarnos de lo material por el simple hecho de hacerlo, sino de reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La humildad, por lo tanto, no es solo un acto de pobreza externa, sino un estado interior de gratitud. Cada momento es una oportunidad para vivir con un corazón agradecido, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de la generosidad divina. Como dijo San Francisco en su Cántico de las Criaturas: «Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas». Así que, en esta vida cotidiana llena de ruido y distracciones, busquemos en cada momento la oportunidad de practicar la humildad. A través de la oración, el perdón y el servicio, podemos comenzar a vaciar nuestros corazones del ego para llenarlos de la paz que solo Dios puede otorgar. Que, al igual que San Francisco, seamos capaces de ver en los demás a Cristo, y que al servirles podamos experimentar el poder transformador de la humildad, la virtud que nos conduce directamente a la presencia divina. En la vida cristiana, la oración no es solo un acto de comunicación con Dios, sino una forma de alinearnos con su voluntad. Es una práctica espiritual que nos permite estar más cerca de Él, recibir su paz y guía, y transformarnos internamente. Es fundamental entender que la oración no es algo que simplemente se hace en momentos de necesidad o desesperación, sino que debe ser parte integral de nuestra vida cotidiana. No se trata solo de pedir, sino de abrir nuestro corazón para escuchar, para recibir y para crecer en fe. San Agustín, uno de los grandes doctores de la Iglesia, decía que la oración es la llave que abre las puertas del cielo. Esta afirmación refleja profundamente la importancia de la oración como un medio para acceder a la gracia divina. A través de la oración, no solo nos acercamos a Dios, sino que también nos preparamos para recibir su luz, esa luz que ilumina nuestro camino y nos guía en la oscuridad. Un momento crucial en la vida de los santos es cuando descubren que la oración no solo es una súplica, sino una forma de estar presentes ante Dios, de permitirle actuar en nuestras vidas. El gran místico San Juan de la Cruz, conocido por su profunda vida de oración, hablaba de la oración en silencio. Para él, el silencio ante Dios no era vacío, sino un espacio sagrado donde la voz de Dios puede ser escuchada. En sus escritos describe cómo la oración verdadera no se limita a las palabras, sino que se convierte en una unión profunda entre el alma y Dios. Este tipo de oración exige una apertura radical, un abandono de nuestras propias preocupaciones y deseos para permitir que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. La oración silenciosa, entonces, nos invita a ser receptivos, a vaciar nuestra mente de las distracciones del mundo y a centrar nuestra atención en lo divino. No es algo fácil de lograr en el ajetreo diario, pero es una práctica que, como nos enseñó San Juan de la Cruz, nos lleva a un encuentro profundo con el Espíritu Santo. En ese silencio, Dios puede hablar al corazón, mostrándonos el camino, dándonos consuelo y renovando nuestra fe. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta práctica de oración silenciosa en nuestras vidas cotidianas? Una forma es reservar momentos específicos del día, incluso si solo son unos pocos minutos, para apartarnos del ruido y la agitación y simplemente estar en silencio ante Dios. Durante esos minutos, no busques hablar o pedir algo, sino más bien escucha. Puedes comenzar con una simple oración.
Señor, que mi alma esté en paz y abierta a tu voluntad. Haz esto con fe y paciencia, sabiendo que la oración no siempre trae respuestas inmediatas, pero que cada vez que te acercas a Dios, Él está ahí, dispuesto a renovar tu espíritu. Además de la oración silenciosa, hay otra forma poderosa de cultivar una vida de oración constante, la práctica de el orar sin cesar, que San Pablo menciona en Primera de Tesalonicenses 5:17. Esta práctica no implica estar siempre con las palabras en los labios, sino más bien estar en una actitud constante de apertura y entrega a Dios. Orar sin cesar significa vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios en nuestra vida, recordándonos que en cada momento estamos siendo guiados por su amor y gracia. Este tipo de oración constante se puede incorporar en nuestras actividades diarias, en el trabajo, en las tareas cotidianas, en nuestras interacciones con los demás. Cada gesto, cada acción, puede ser una forma de oración si lo hacemos con la intención de glorificar a Dios. Como nos enseña San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. Así, cualquier acto, por sencillo que sea, puede convertirse en una expresión de oración si lo hacemos con amor y en obediencia a la voluntad de Dios. La oración es también un camino de transformación interior. A medida que oramos y nos acercamos a Dios, nos damos cuenta de que nuestras prioridades, nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades comienzan a cambiar. El poder de la oración es tal que al entregarnos a Dios, nos transformamos poco a poco en la imagen de Cristo. Es a través de la oración constante que podemos experimentar la transformación de nuestra alma, de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. Esta transformación es, en última instancia, el propósito de nuestra vida cristiana. Llegar a ser más como Cristo, viviendo según su ejemplo y enseñanzas. Cuando oramos con fe, sabemos que nuestras palabras no caen en el vacío. Dios escucha cada uno de nuestros susurros, incluso cuando no tenemos las palabras adecuadas. Como nos enseña el Salmo 34:17, cuando los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Esta promesa de Dios es un recordatorio de que la oración no es solo una tarea que cumplimos, sino un acto en el que participamos en la vida de Dios. Al orar, estamos en comunión con Él, y a través de esta comunión, Él nos guía, nos sostiene y nos da la fortaleza para enfrentar todo lo que la vida nos presenta. Por eso, no importa en qué etapa te encuentres en tu vida espiritual, si aún estás buscando una forma de oración que se conecte profundamente con tu alma, empieza por lo simple. Abre tu corazón a Dios, pon tus pensamientos ante Él y permítele ser el centro de tu vida. No importa si las palabras no son perfectas o si no sabes qué decir. La oración al final no se trata de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición para entregarnos a Él. Como nos dice Jesús en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Con esa promesa, sabemos que al buscar a Dios en oración, Él nos responderá. En este camino de oración, no estamos solos. Los santos han recorrido este camino antes que nosotros y nos han dejado ejemplos de vida y oración que podemos seguir. Al practicar la oración silenciosa, al orar sin cesar y al permitir que nuestras vidas se conviertan en un acto continuo de alabanza y servicio, nos alineamos con la voluntad divina y dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro ser. Que tu vida de oración te acerque cada día más a Dios y que en ese acercamiento encuentres la paz que solo Él puede ofrecer. La Sagrada Escritura es una fuente inagotable de sabiduría y de consuelo. Cada versículo tiene el poder de transformarnos, de renovarnos y de guiarnos en el camino de la fe.
Sin embargo, a veces nos encontramos con pasajes que parecen más cercanos a la teoría que a la práctica, y nos cuesta comprender cómo podemos llevar esas palabras a nuestra vida diaria. La clave está en entender que la palabra de Dios no solo debe ser leída, sino vivida. No se trata solo de conocer la Escritura, sino de dejar que ella nos transforme interiormente, de abrir nuestro corazón y permitir que esas palabras divinas penetren profundamente en nuestra alma. Una de las citas bíblicas más poderosas que resuena con la vida de los santos es el llamado de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Esta afirmación de Cristo nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra relación con Dios. Jesús nos está diciendo que si realmente deseamos algo en nuestro corazón, si nuestra búsqueda es sincera y nuestra voluntad está alineada con su voluntad, entonces seremos escuchados. Sin embargo, este versículo no debe ser entendido solo en términos materiales o superficiales. La verdadera petición que Dios quiere escuchar de nosotros es aquella que proviene de un corazón contrito y humilde, un corazón que busca la comunión con Él y la conformidad a su voluntad. San Agustín, en su obra Confesiones, expresa de manera elocuente cómo la verdadera búsqueda de Dios es un acto de amor y entrega. Él nos recuerda que nuestra alma está hecha para Dios y solo en Él encontramos la paz verdadera. Agustín experimentó a lo largo de su vida cómo las búsquedas terrenales no podían llenar el vacío interior de su corazón. Solo cuando se entregó plenamente a Dios encontró la paz que tanto anhelaba. En sus palabras, «Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Esta inquietud, este deseo profundo de encontrar a Dios es el motor de la oración, de la búsqueda y de la vida cristiana. Cuando oramos pidiendo a Dios algo, debemos hacerlo con la conciencia de que estamos ante el Creador del universo, ante el que sabe lo que es mejor para nosotros. La oración, por tanto, no es simplemente una forma de pedir, sino una expresión de nuestra confianza en Él. Una confianza que reconoce que su voluntad es siempre más sabia que la nuestra. Como nos enseña el apóstol Santiago en su carta, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Este versículo nos recuerda que nuestra oración debe ser guiada por la sabiduría divina, no solo por nuestros propios deseos. Al pedir, debemos estar dispuestos a recibir lo que Dios cree que es mejor para nosotros, incluso si no coincide con lo que inicialmente pensamos. La vida de Santa Teresa de Ávila es un ejemplo impresionante de cómo la oración y la búsqueda sincera de Dios pueden transformar la vida de una persona. Teresa, una mujer de profunda fe y sabiduría, pasó muchos años de su vida luchando con sus propias imperfecciones y ansiedades. Sin embargo, cuando se entregó completamente a Dios en la oración, comenzó a experimentar una transformación profunda que la llevó a una vida de gran santidad. En su obra El castillo interior, describe cómo el alma humana, al acercarse a Dios en la oración, pasa por diferentes etapas de purificación y crecimiento espiritual. La oración, según Santa Teresa, es un proceso continuo de acercarse a Dios, de aprender a discernir su voluntad y de vivir conforme a su amor. Santa Teresa también enseñó que la oración no siempre es fácil ni inmediata, pero que a través de la perseverancia, la gracia de Dios se derrama abundantemente sobre nosotros. A menudo, en nuestros momentos de debilidad o duda, es cuando Dios más está presente, guiándonos en el camino de la fe. La perseverancia en la oración, aun cuando no recibimos respuestas inmediatas, es una de las pruebas más importantes de nuestra fidelidad y confianza en Dios. Como nos recuerda el Salmo 34:18, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta promesa es un aliento para todos aquellos que en su búsqueda de Dios sienten que sus oraciones no son escuchadas de inmediato.
No debemos desesperarnos, porque Dios está siempre cerca de nosotros, especialmente cuando nuestro corazón se siente quebrantado. Al practicar la oración, es esencial que recordemos que Dios siempre nos responde, pero no siempre lo hace de la manera que esperamos. Su respuesta puede no ser inmediata, o puede que sea diferente a lo que imaginemos. Sin embargo, en su sabiduría infinita, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por ello, cuando oramos, debemos hacerlo con humildad, reconociendo que nuestras peticiones no son órdenes, sino ofrecimientos de nuestro corazón. A veces, la respuesta divina es un no que nos guía hacia algo mejor, o un espera que nos permite madurar en nuestra fe. La oración, entonces, no solo debe ser una búsqueda de lo que queremos, sino una oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios. A través de la oración, aprendemos a ser humildes, a confiar en su sabiduría y a aceptar su plan divino para nosotros. Cada oración es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él, para abrir nuestro corazón y permitir que su amor transforme nuestra vida. Como nos enseñó San Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz, que solo puede venir de Dios, es la que nos sostiene en los momentos de incertidumbre y nos da fuerza para seguir adelante. En nuestra vida diaria, es crucial recordar que cada momento es una oportunidad para vivir la oración de manera profunda y sincera. Ya sea a través de momentos de silencio, de alabanza o de súplica, debemos permitir que cada palabra y cada pensamiento se conviertan en un acto de entrega a Dios. Al hacerlo, experimentaremos la paz que solo Él puede ofrecer y creceremos en una relación más profunda con nuestro Creador. Que, al buscarlo con todo nuestro corazón, podamos encontrar en Él la plenitud de la vida y el consuelo eterno que tanto anhelamos. Al considerar la vida cristiana, uno de los elementos más esenciales es la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta presencia no es algo abstracto ni lejano. Es una realidad viva que nos acompaña, nos guía y nos fortalece en cada paso del camino. Sin embargo, a menudo, en el ajetreo de la vida diaria, nos resulta fácil olvidar que el Espíritu está siempre con nosotros, ofreciéndonos su consuelo y dirección. La verdadera transformación en nuestra vida espiritual ocurre cuando comenzamos a vivir con la plena conciencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros, guiándonos y renovándonos en cada momento. San Serafín de Sarov, uno de los santos más venerados en la tradición ortodoxa, entendió profundamente esta realidad. Su vida fue un testimonio viviente del poder transformador del Espíritu Santo. San Serafín solía decir a quienes acudían a él en busca de consejo: «Adquiere el Espíritu Santo y miles a tu alrededor se salvarán». Para él, el Espíritu Santo era la fuente de toda gracia y sabiduría. Él vivió con una devoción profunda y una presencia consciente del Espíritu, de modo que su vida se convirtió en un faro de luz para aquellos que buscaban la verdad y la paz. A través de su oración constante y su dedicación, San Serafín experimentó lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, y esa plenitud transformó no solo su vida, sino también la vida de aquellos que lo rodeaban. ¿Cómo podemos, nosotros también, experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana? La respuesta radica en una vida de oración constante y de apertura al Espíritu. Cuando nos detenemos, incluso por unos momentos, para estar a solas con Dios, estamos creando un espacio para que el Espíritu entre en nuestros corazones y nos renueve. La oración no es solo un acto de pedir, sino una forma de estar receptivos a la acción de Dios en nosotros. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:26, asimismo, el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta intercesión del Espíritu es un regalo divino que nos permite acercarnos a Dios incluso cuando no sabemos qué decir o cómo pedir. El Espíritu Santo no solo nos da fuerza para afrontar las dificultades de la vida, sino que también nos guía hacia la verdad y la santidad. A través de él, podemos aprender a ver la vida desde una perspectiva divina, entendiendo que incluso los momentos más oscuros de nuestra existencia son oportunidades para crecer en la fe y en el amor. El Espíritu Santo nos guía a través de la lectura de las Escrituras, la meditación y la adoración.
Cuando nos esforzamos por vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, estamos permitiendo que el Espíritu transforme no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando vivimos con la conciencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros, somos capaces de enfrentar los desafíos con una paz que trasciende la comprensión humana. Esta paz, como nos enseña Jesús en el Evangelio de Juan 14:27, es una paz que no es como la que da el mundo, es una paz que se encuentra en la comunión con Dios. Un ejemplo maravilloso de la acción del Espíritu Santo en la vida de los santos es el testimonio de San Agustín. En su famosa obra, Confesiones, Agustín describe cómo su vida fue transformada cuando comenzó a abrir su corazón al Espíritu. A lo largo de años de búsqueda, Agustín luchó con la tentación y el pecado, pero fue en el momento de su conversión, cuando sintió la presencia del Espíritu Santo, que su vida cambió para siempre. En ese momento de profundo arrepentimiento, él escuchó una voz interna que le dijo, «Toma y lee», y al abrir la Escritura, encontró la verdad que había estado buscando. Ese momento fue un encuentro personal con el Espíritu Santo que le permitió abandonar su vida de pecado y abrazar una vida de fe. La transformación de Agustín es un claro testimonio de cómo el Espíritu Santo puede cambiar radicalmente el curso de nuestra vida si estamos dispuestos a abrirle las puertas de nuestro corazón. Al igual que Agustín, cada uno de nosotros está llamado a abrirnos a la acción del Espíritu. A veces, esto requiere de una renuncia a nuestras propias certezas y deseos para permitir que el Espíritu nos guíe. La clave está en la humildad. Reconocer que no somos capaces de vivir por nuestra propia fuerza, sino que necesitamos la ayuda divina en cada momento. Esto no significa que debemos esperar a sentir una presencia extraordinaria del Espíritu, sino que debemos aprender a reconocer su acción en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones, en los momentos de silencio, en los actos de amor hacia los demás. Una de las prácticas más poderosas para estar más conscientes del Espíritu Santo es la oración de invocación. Al comenzar el día, podemos decir una simple oración como, «Ven Espíritu Santo y lléname de tu paz y sabiduría. Que todo lo que haga hoy sea guiado por tu luz». Esta oración breve y sincera es una forma de abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu, pidiendo su presencia y dirección a lo largo del día. A medida que repetimos esta oración, nuestra conciencia del Espíritu Santo se profundiza y comenzamos a experimentar más claramente su guía en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo también nos lleva a vivir en comunidad, a ser testigos del amor de Dios no solo en nuestras oraciones privadas, sino en nuestras acciones hacia los demás. San Francisco de Asís, en su vida de pobreza y servicio, vivió profundamente consciente de la presencia del Espíritu en su vida, y a través de él pudo llevar el mensaje de Cristo a los pobres y a los marginados. La verdadera manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas no es solo un consuelo interior, sino también una fuerza que nos impulsa a vivir según los mandamientos de Cristo, amando a los demás y sirviendo con generosidad. Al practicar la presencia del Espíritu Santo, nuestra vida se convierte en un testimonio del amor de Dios. Cada palabra que decimos, cada acción que realizamos, puede ser un reflejo de la gracia de Dios que fluye a través de nosotros. Como San Pablo nos recuerda en Gálatas 5:22-23, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos no solo nos santifican a nosotros, sino que también tocan la vida de aquellos que nos rodean, mostrando al mundo el poder transformador del Espíritu. En conclusión, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no es algo lejano ni inaccesible. Está a nuestro alcance, disponible en cada momento, esperando que lo invoquemos y le abramos las puertas de nuestro corazón. A través de la oración, la humildad y el servicio, podemos vivir en comunión con Él, permitiendo que nos guíe, nos fortalezca y nos transforme. Que, al caminar con el Espíritu Santo,
nuestra vida se convierta en un reflejo del amor y la paz de Dios, llevando su luz a todos aquellos que nos rodean.